Vamos a iniciar laboratorio número 3. Tema capacitancia. Entonces, en esta sesión vamos a hablar sobre lo que es el capacitor. Es un elemento de circuito utilizado generalmente en todos los circuitos. Vamos a ver cuál es la función de este elemento de circuito. Ya hemos visto en las clases el primer elemento, la resistencia eléctrica. Posteriormente viene el capacitor. Y por último, después de que hablemos de corriente eléctrica y campo magnético, vamos a estudiar el tercer elemento, que es el inductor, lo que se le llama en el lenguaje cotidiano la bobina. Muy bien, entonces estamos iniciando el laboratorio número 3 y comenzamos. Fíjense de que un capacitor es un elemento de circuito que consiste en dos conductores separados una pequeña distancia. Imaginémonos en forma general que aquí tenemos un conductor con una carga más Q. Aquí tenemos otro conductor, no necesariamente de la misma forma ni el mismo tamaño, y tenemos un conductor con una carga menos Q. Entonces, un capacitor se define como dos conductores separados una distancia relativamente pequeña y que cada uno tiene una carga Q, pero de signo contrario. Uno es positivo y el otro es negativo. La capacitancia de este arreglo, o en general, ¿cómo se define la capacitancia? La capacitancia es la capacidad que tienen los materiales conductores de almacenar carga eléctrica. ¿Por qué los conductores pueden almacenar carga eléctrica? Porque un conductor es un material que contiene una gran cantidad de electrones en cada uno de sus átomos. Entonces, en un átomo de un conductor, aquellos electrones que están orbitando en las órbitas más lejanas del núcleo, la fuerza que los atrae es menor. Por lo tanto, con una pequeña cantidad de energía, se puede generar una fuerza eléctrica sobre un electrón y ponerlo a fluir. ¿Qué significa fluir? A desplazarse a través de un conductor. Y eso es el fenómeno, ya cuando el electrón se está moviendo, es el fenómeno de movimiento de la carga eléctrica. En los fenómenos de corriente, ¿cuál es la carga que se mueve? Se mueve el electrón. ¿Por qué? Porque la masa del electrón es sumamente pequeña comparada con la masa del protón, que es el otro tipo de carga. Entonces la física nos dice, la segunda ley de Newton, nos dice que si un cuerpo tiene una masa grande, es más difícil ponerlo en movimiento. Si un cuerpo tiene una masa pequeña, es muy fácil ponerlo en movimiento. Entonces, capacitancia es la capacidad que tienen los materiales conductores de almacenar carga eléctrica. Ellos fácilmente pueden recibir carga. ¿Qué tipo de carga sería? A electrones. Ellos tienen la facilidad de entregar carga a otro cuerpo. ¿Qué tipo de carga? Electrones. Entonces, quiere decir que si un cuerpo está neutro y recibe electrones, pasa a tener una carga negativa porque tiene un exceso de electrones. Y si el cuerpo donde provienen los electrones estaba neutro antes de quitarle electrones, después de que le quitamos electrones, entonces queda con un déficit de electrones. Por lo tanto, prevalece la carga positiva y queda cargado positivamente. Muy bien. Entonces,
Capacitancia, propiedad que tienen los materiales conductores de almacenar carga eléctrica. ¿Cuál es el otro tipo de materiales? Los materiales aislantes o dieléctricos. ¿Por qué no es posible que los materiales dieléctricos almacenen carga como los conductores? Porque microscópicamente los dieléctricos, sus moléculas están formadas eh, un dipolo, por dipolos, millones de dipolos. ¿Y qué es un dipolo? Una carga positiva y una carga negativa, pero amarradas o conectadas con una barra rígida aislante. Entonces, si ponemos un protón y un electrón, el protón, vean, contiene una gran cantidad de masa. Por lo tanto, ese arreglo, ese cuerpo formado por una carga positiva y una negativa, no puede fluir. ¿Por qué? Porque la fuerza que necesitaría sería una fuerza a nivel microscópico muy, muy grande. Bien, ¿cómo se fabrican o qué tipo de capacitores podemos decir que existen? Un capacitor, vean, es el elemento eléctrico que les mencioné al principio. Y si nosotros, por ejemplo, en este diagrama, tenemos acá una hoja de aluminio, dos hojas de aluminio separadas a una distancia D, con un área A, y las conectamos a una batería. Al polo negativo, una placa, al polo positivo, otra placa. Entonces, ¿qué va a suceder? Estas placas van a tener un excedente de carga positiva y esta otra un excedente de carga negativa. Entonces, ¿qué va a suceder? Entre las placas se va a generar un campo eléctrico uniforme. Entonces, la función del capacitor, ¿cuál es? Si está formado por dos conductores muy cercanos. La función del capacitor es almacenar energía eléctrica. ¿Dónde la almacena? Entre las placas, en el campo eléctrico. ¿Por qué podríamos decir que en el campo eléctrico generado entre las placas de un capacitor hay energía? Podemos poner una carga de prueba en esa región, la podemos liberar mecánicamente. ¿Y qué va a suceder? ¿Qué esperamos que suceda? Que se acelere y viaje en la dirección del campo si la carga es positiva, o viaje en la dirección contraria al campo si la carga es negativa. Muy bien, la carga de prueba pues se define como una carga positiva. Entonces, digamos, ¿qué sucede si nosotros ponemos una carga de prueba? Se va a acelerar en el sentido del campo. Bien, a este arreglo se le llama capacitor de placas paralelas y vean qué fácil. Son dos placas conductoras y para cargar el capacitor lo conectamos a una batería. ¿Y qué estamos generando? Un campo eléctrico entre las placas, que sería este. En este caso, como son dos planos, el campo eléctrico sería uniforme. A este arreglo le llamamos un capacitor de placas paralelas. Bien, también se hacen capacitores cilíndricos, donde en el interior tenemos la placa positiva y en el exterior, en este caso, tenemos la placa positiva, negativa. Este es un capacitor esférico, son dos conductores concéntricos, metálicos. Muy bien, ¿cómo calculamos la capacitancia de un capacitor? Dividiendo la carga almacenada en valor absoluto, vean porque una es negativa y la otra es positiva, el cociente
de la carga en una de las placas en valor absoluto entre la diferencia de potencial entre las placas, eso es la capacitancia. Pero acá debo mencionarles algo importante, que aunque la fórmula para calcular la capacitancia dice carga entre voltajes, que es la diferencia de potencial, al final de desarrollar esta fórmula, hacer las sustituciones y calcular, nos va a resultar que la capacitancia de un capacitor depende de lo siguiente. Primero, de la forma de las placas, del área de las placas y de la diferencia de potencial. Entonces, al realizar este cociente, vamos a ver de que al final la capacitancia del capacitor nos va a quedar en función de factores geométricos, o sea, de la forma y del medio que separa las placas. ¿Cuál es el medio que separa las placas? En este caso, aire, pero hay capacitores que sus placas están separadas por un aceite aislante. Esta distancia ya en los capacitores reales se trata de que sea lo más pequeña. Ya vamos a ver por qué. Muy bien. Entonces tenemos un capacitor de placas paralelas, un cilíndrico y un esférico. Calculamos de esta forma la capacitancia. Examinemos el capacitor de placas paralelas. Aquí lo tenemos cargado, no aparece la batería, entonces lo hemos cargado más Q menos Q. Se genera entre las placas un campo eléctrico que va de la carga positiva a la carga negativa. Consideramos este campo uniforme. ¿Qué significa? Que el vector campo tiene una magnitud constante y una dirección constante. Apliquemos la fórmula de capacitancia para el capacitor de placas paralelas. La carga. Bueno, ponemos el valor absoluto y el valor absoluto es el valor positivo. La diferencia de potencial entre las placas. Vean que esta es la fórmula que se ha deducido para calcular la diferencia de potencial, donde esta ecuación, al desarrollar esta integral, lo hacemos en contra del campo. Entonces el campo viene hacia abajo, el dl lo planteamos hacia arriba. Entonces vean, los dos vectores están formando 180 grados, coseno de 180 menos 1 por menos 1, se cambia el signo a positivo, el campo es uniforme, sale del integral y nos queda el integral de la distancia que separa las placas. Llamémosle d la distancia desde la placa positiva, aquí consideremos 0 y acá más d. Entonces tenemos que al resolver el denominador de la fórmula de capacitancia, nos queda que la diferencia de potencial es igual al módulo del campo por la distancia que separa las placas. Venimos y sustituimos. ¿Cómo podemos poner la carga? Saben ya ustedes que la carga eléctrica en los capacitores, perdón, en un conductor, la carga eléctrica se deposita en la superficie, porque estamos hablando de placas conductoras. En un capacitor no podemos decir las placas son dieléctricas o aislantes, no funcionaría, por lo que ya mencioné anteriormente. Entonces, en los conductores la carga siempre se deposita en la superficie. Entonces, la superficie de la placa por la densidad superficial. Y abajo ponemos la diferencia potencial, que es igual a E por D. Resulta que al sustituir el área y el campo eléctrico,
llegamos a que la capacitancia de un capacitor de placas paralelas es igual a la permitividad eléctrica del medio. ¿Cuál medio? El medio que separa las placas. O sea, el medio que está entre placas. El área de una placa y la distancia que separa las placas. Podemos ver que esta ecuación es diferente a esta. Diferente en forma, ¿verdad? Pero es equivalente porque hemos desarrollado la integral, hemos sustituido correctamente. Entonces, esta es la capacitancia de un capacitor de placas paralelas. ¿De qué depende? Del área, de la distancia que les separa y el medio interior que se encuentra entre las placas. Muy bien. Entonces, podríamos decir de que entre más grandes sean las placas, la capacitancia aumenta. Entre más cerca estén las placas, la capacitancia aumenta. Por eso es de que cuando se construye un capacitor, se trata que la distancia que separa las placas sea la mínima. Imagina que tenemos dos hojas de aluminio tamaño carta y una hoja de papel corriente que es aislante tamaño carta. Ponemos la hoja de papel corriente en medio y después las dos placas de aluminio separadas por el papel corriente. Entonces, ¿qué tendríamos? Un capacitor. Si le conectamos una batería, estaríamos generando un campo eléctrico. Así de fácil. Entonces, la capacitancia depende de la geometría de las placas y del medio que separa las placas. Epsilon sub cero es la permitividad eléctrica del espacio vacío. Pero alguien puede estar pensando, pero usted nos dijo que entre las placas había aire. Sí, es correcto. Pero, ¿por qué utilizamos epsilon sub cero, que está definido para el vacío? Lo sustituimos en la fórmula donde las placas están separadas por aire. Porque la diferencia en la respuesta que nosotros tendríamos para calcular, por ejemplo, en este caso, con aire y después con vacío, entonces la diferencia anda alrededor de una 10 milésima. Las respuestas con aire y con vacío, sustituyendo el epsilon sub cero del aire y después resolviendo para el vacío, las respuestas andan alrededor de una 10 milésima de diferente. En ingeniería se considera que no es práctico estar haciendo la diferencia y se sustituye epsilon sub cero. Muy bien. ¿Cuál es la función de un capacitor? Almacenar energía eléctrica en un tiempo, en un circuito, y entregar esa energía en otro tiempo, según el diseño del circuito. Entonces, la función de un capacitor, podemos decir sin equivocarlo, que es almacenar energía eléctrica y después entregar energía eléctrica. Bien, según el diseño del circuito, veamos la energía almacenada por un capacitor. ¿Dónde la almacena? En el campo eléctrico. ¿Por qué decimos eso? Porque si ponemos una carga de prueba, esa carga de prueba, si la liberamos mecánicamente, va a viajar en la dirección del campo. En este caso, vean, hacia arriba. ¿Y qué pasa con la fuerza gravitatoria? Ya dijimos de que a nivel microscópico no consideramos la masa, porque la masa del electrón es sumamente pequeña. Muy bien, de la fórmula de energía tenemos que U, que es la energía eléctrica,
de energía potencial eléctrica es igual a carga por la diferencia de potencial. O sea, la energía almacenada en el campo eléctrico. Planteémoslo a nivel de diferencial. dU, manteniendo el voltaje constante porque tenemos una batería ideal, dU es igual a dQ por B. Si nosotros integramos, podemos sustituir el diferencial de carga como esta expresión, que multiplicando por B, vean, se cumple la igualdad. Entonces integremos para la energía. C es constante y nos queda este integral. La energía en un capacitor es igual a la capacitancia por la diferencia de potencial entre las placas al cuadrado entre 2. Y calculamos la energía entre las placas. Desde luego que son cantidades de energía, según el capacitor, son cantidades de energía muy pequeñas, pero a nivel de circuito, este elemento tiene una gran aplicación. Así como las resistencias, nosotros podemos conectar capacitores en paralelo cuando dos elementos eléctricos se conectan en paralelo, cuando se unen respectivamente sus terminales. Vean de que C1, la placa positiva de C1, está unida a través de un conductor por la placa positiva de C2. Entonces, ¿cuál sería el área total? 2 veces A si los capacitores son iguales. Así la placa negativa. Quiere decir que cuando conectamos dos capacitores en paralelo, estamos aplicando la suma de las áreas. Por lo tanto, a más área va a poder almacenar una cantidad de energía mayor. ¿Cuál sería la capacitancia equivalente de dos capacitores en paralelo? Este es el esquema y este es los símbolos que se utilizan en los circuitos. Este es el diagrama circuital y este es el esquema de dos capacitores en paralelo. Entonces, el equivalente del equivalente de C1 y C2, vean, es la suma. ¿Por qué? Porque cuando conectamos en paralelo, las áreas se suman. La capacidad del elemento equivalente aumenta. Esto es en paralelo. En serie, cuando conectamos dos elementos eléctricos en serie, cuando conectamos uno a continuación del otro. Entonces aquí, ¿qué sucede? Que la capacitancia resultante es menor que el menor de los conectados en serie. Y esta es la ecuación. Aquí tenemos la ecuación para capacitores en serie. El inverso de la capacitancia equivalente es igual a la sumatoria de los inversos de cada capacitor que está conectado en serie. Al despejarse equivalente, resulta que el C equivalente es menor que el menor capacitor que hemos conectado en serie. Esto nos dice de que cuando necesitemos capacitores de menor valor, podemos conectar en serie y vamos a tener una capacitancia menor. Cuando necesitemos una capacitancia mayor, podemos conectar en paralelo. Esta es la parte teórica previa a la simulación. Entonces, hay algunos elementos que vamos a llevar como conclusión a la simulación. ¿Cuál es? Primero, la capacitancia depende del área de las placas y del medio que separa las placas. En serie, la capacitancia equivalente que resulta después del cálculo es menor que el menor que hemos conectado en serie. Bien, preguntas. Muy bien, pasemos entonces, si no hay preguntas.
Entonces, cuando lo conecto en paralelo, la capacitancia sería mayor y en serie sería menor, ¿verdad? Correcto. Entonces, si tenés dos capacitores en paralelo, solamente sumas la capacitancia. Puedes tener N en paralelo. Entonces, ¿qué es lo que vas a hacer? Vas a sumar todas las capacitancias de los capacitores conectados en paralelo. Es lógico, como es la suma, te va a resultar una cantidad mayor. En serie, ya lo dijiste, la capacitancia equivalente disminuye. Vean, aquí lo tenemos. Otra pregunta. Ingeniero, y en los capacitores en paralelo, si conecto un capacitor con la placa negativa con la placa positiva del otro capacitor, ¿qué pasaría? Si unís las dos placas, O sea, en los capacitores en paralelo, si un capacitor, la placa negativa de un capacitor la conecto con la placa positiva del otro capacitor, ¿qué pasaría? entonces lo que estás haciendo ahí es cortocircuitando el arreglo. Imagínate que tú dices, conectar la placa positiva con una negativa, ¿verdad? Sí, 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 sí. O sea, si conectáramos un alambre acá y lo trajéramos aquí, ¿qué es lo que estás haciendo? Es cortocircuitando el arreglo, porque estás Ya no trayendo, funcionaría. ya no funcionaría, estarías trayendo eh, la carga positiva a que se elimine con la carga negativa, porque aquí va a haber más Q y aquí menos Q. Si tú unes, entonces los electrones se van a unir con los protones y estás haciendo cero la carga entre las placas de estas dos placas, ¿verdad? Gracias. Si tú ves acá, la conexión es positivo con positivo, negativo con negativo, pero el cruce más con menos sería equivalente a que tú unieras la placa positiva con un alambre a la placa negativa. Entonces estás volviendo que ya no hay dos placas porque están unidas con un conductor y la carga positiva se reúne con la negativa y se anula. No funcionaría. En ese caso estarías anulando el campo eléctrico. La carga se haría cero y el campo cero y ya no estarías almacenando energía. Otra pregunta. Bien, estamos viendo ya la simulación, ¿verdad? Bueno, fíjense de que acá tenemos como fuente de voltaje, tenemos una batería cuyo máximo voltaje es 1.5 voltios y nosotros podemos incrementar el voltaje moviendo este cursor. Observen que cuando el voltaje esté en cero, no hay carga en las placas, porque el voltaje es cero. Ahora aumentemos el voltaje, ¿qué va a suceder? Vean de que a mayor voltaje, mayor carga en las placas. Entonces tenemos dos placas y estas placas nosotros las podemos incrementar el área, podemos moverlas verticalmente y acercarlas. Entonces observen ustedes de que el valor de la capacitancia aumenta si aumentamos las placas. Y si la distancia que separa las placas es menor, la capacitancia aumenta. ¿Por qué? Vean, la carga aumenta en la superficie. Si aumenta la carga, aumenta la capacitancia. Muy bien. Entonces tenemos un capacitor de placas paralelas donde sabemos de que este arreglo tiene la capacidad de almacenar energía eléctrica en forma de campo eléctrico. Y sabemos que la capacitancia la calculamos haciendo el cociente epsilon sub 0 por A,
entre la distancia que separa las placas. Podemos nosotros ver en nuestra pantalla el valor de capacitancia. Si separamos las placas, la capacitancia, vean que es la barra verde, aumenta o disminuye. Aquí estoy disminuyendo la distancia entre placas, la capacitancia aumenta. Si aumento la distancia entre las placas, la capacitancia disminuye. Muy bien. Veamos ahora el área de las placas. Reduzcamos el área de las placas. La capacitancia disminuye, que es lo correspondiente a la ecuación epsilon sub 0 por A entre D. Como D está, que es la separación entre las placas, está en el denominador, al aumentarlo, la capacitancia disminuye. Las cargas en las placas. Si aumentamos o disminuimos el voltaje, vean, la carga disminuye. Vemos acá que la densidad de puntos rojos y puntos azules, que son negativos y positivos, los símbolos de positivo y negativo, la densidad va disminuyendo hasta que llegamos a cero. Entonces quiere decir que a mayor voltaje conectado a las placas de los capacitores, la capacitancia aumenta. La energía almacenada, donde en el campo eléctrico generan las placas. Si nosotros aumentamos el área, vean, la capacitancia aumenta con el área. Entonces, mayor campo eléctrico porque hay mayor capacitancia. Si lo acercamos, la capacitancia aumenta y la capacidad de almacenar energía aumenta. Entonces tenemos una cantidad mayor de energía. Podemos conectar un voltímetro entre las placas. Entonces podemos ver el voltaje en la batería. Vean que el máximo es 1.5. Entonces podemos ver ya en forma muy fácil, podemos ver el voltaje que varía de 0 a 1.5 con este voltímetro. Y el otro es el detector de campo eléctrico. O sea, si nosotros traemos esta punta, vamos a ver que el campo eléctrico está entre las placas, ¿verdad? Y podemos también nosotros reiniciar y llegamos al punto de partida. Vamos a ver ahora el campo eléctrico. Estamos con la batería en cero, por lo tanto, la diferencia de potencial es cero. Vamos a aumentar. Entonces, vean, las líneas de campo, a medida que el voltaje aumenta, las líneas de campo, la densidad es mayor. ¿Por qué? Porque al ir aumentando el voltaje, la densidad de energía es mayor. ¿Qué pasa si acerco las placas? Vean, la capacitancia aumenta, por lo tanto, va a poder recibir más carga el capacitor. Si alejo las placas, la capacitancia disminuye, por lo tanto, eso se va a mostrar con el número de cargas. Si aumento el área de las placas, entonces sabemos que la capacitancia aumenta. Tenemos una densidad de carga mayor, tanto en la placa positiva como en la negativa, y el campo eléctrico aumenta. A medida nosotros aumentamos el área. Bien,
Entonces, ¿cuál es la capacitancia de un capacitor con aire? Pues epsilon sub 0 por el área de las placas entre la distancia que separa las placas. Pasemos ahora a los capacitores con dieléctrico. Hemos visto anteriormente el capacitor con aire. Un dieléctrico, que es este, es un material aislante, donde microscópicamente está formado por dipolos. Un dipolo se define como una carga positiva y una negativa de igual módulo, pero de signo contrario. Hay una carga positiva y una negativa, y unidas con una barra aislante. Por lo tanto, quiere decir que al unir con esa barra formamos un cuerpo donde hay una carga positiva de esa barra y hay una carga negativa, unidas rígidamente. No se pueden unir, no pueden despegarse. Entonces, ahí hay un problema en el sentido de que queramos hablar de corriente eléctrica en un dieléctrico. No es posible. ¿Por qué? Porque en corriente eléctrica la carga que se mueve es el electrón. Pero si el electrón está unido con una barra rígida a un protón, entonces el protón tiene una, haciendo la comparación a nivel microscópico, el protón tendría una masa tan grande que anda alrededor de 1803 veces la masa del electrón. Entonces, no puede haber corriente eléctrica en ese material. Pero combinados con el capacitor, ¿qué sucede? Fíjense de que si introducimos y en vez del aire tenemos que introducimos el material dieléctrico, ¿qué va a suceder con la capacitancia? Observémoslo. Esta es la capacitancia con aire. Pero si venimos e introducimos un material dieléctrico entre las placas que lo llene parcialmente o completamente, tal como está ahorita, entonces, ¿qué sucede con la capacitancia? Ya lo vieron ustedes acá, que a medida introducimos el dieléctrico y estamos sustituyendo el aire por un material dieléctrico, entonces la capacitancia aumenta. Muy bien, entonces quiere decir que una forma de aumentar la capacitancia de un capacitor es poniendo entre las placas un material dieléctrico. ¿Y en qué factor aumenta? Los materiales dieléctricos se caracterizan por su constante dieléctrica K. Entonces, ¿qué es mayor que 1? La capacitancia, cuando tenemos un capacitor con aire y después le introducimos un dieléctrico que llena todo el espacio donde hay aire entre las placas, entonces la capacitancia aumenta en un factor que se aplica de esta forma. Calculamos la capacitancia por aire que tiene cuando el capacitor tiene aire y posteriormente introducimos el dieléctrico. ¿En qué factor ha cambiado la capacitancia? En el factor K, que es la constante dieléctrica del capacitor. Por lo tanto, si el capacitor tiene una constante de, imagínense, de 6, la capacitancia, con solo el hecho de cambiar el aire por un dieléctrico, la capacitancia la estamos multiplicando por 6, que sería la constante dieléctrica del dieléctrico, el factor. Eso es bien importante. ¿Por qué? Porque en algunos capacitores se pone entre las placas un material sólido, dieléctrico, y de qué va a depender la capacitancia, que incremente la capacitancia de la constante K.
Y como es mayor que 1, pues entonces, desde luego, pues la capacitancia va a aumentar. Bien, vean, diga. O sea que para calcular la capacitancia con el capacitor, cuando se coloca el dieléctrico, entonces el epsilon sub cero se sustituye por la constante del dieléctrico. No, te voy a explicar. Sí cambia la constante epsilon sub cero, o sea, la constante permitividad del espacio vacío cambia, porque cada material tiene su constante, ¿verdad? Pero entonces, ¿qué es lo que hacemos para calcular? Imagina que nos diga, mire, tenemos un capacitor con aire entre las placas, tenemos la distancia, tenemos el área, pero después le introducimos un material dieléctrico. ¿Cuál es la nueva capacitancia? Entonces, lo que hacemos, calculamos la capacitancia con aire, epsilon sub 0 por A entre D, y después, ya en el caso con dieléctrico, ¿cuál será la capacitancia? Sería la capacitancia para el espacio vacío multiplicada por K. ¿Y qué sería K? La constante dieléctrica del material dieléctrico. Solamente calculamos la capacitancia con aire y la multiplicamos por K, ¿verdad? No, para calcular la capacitancia con aire necesitas el epsilon sub 0. Ahora, es equivalente, ¿verdad? Pero en vez de andar buscando lo que es la permitividad de ese material, ya esos materiales están caracterizados por la constante dieléctrica, que es mayor que 1. Entonces, la forma de calcular, imagínate que nos digan, bueno, aquí te dan todas las dimensiones y te dan la constante dieléctrica. ¿Cuál es la capacitancia de este capacitor? ¿Qué es lo que hacemos? Calculamos la capacitancia con aire. ¿Y cuál es la capacitancia cuando ya tenemos el dieléctrico? La capacitancia con aire por K, donde ese valor de K es adimensional. Entonces estaríamos multiplicando la capacitancia con aire por un factor. ¿Cuál es el factor? La constante dieléctrica del dieléctrico, que es adimensional. ¿Otra pregunta? Gracias, ingeniero. Muy bien. Entonces vean de qué pasaría también cuando te dicen el dieléctrico se llena con dieléctrico, nada más la mitad del área de las placas. Entonces, ¿cómo resolveríamos eso? Nosotros podríamos decir que si se da esa situación, podemos plantearlo como un capacitor que tiene un área A entre 2 y tiene aire entre las placas. Podemos calcularlo. Y aquí sería otro capacitor en paralelo con este, que tiene área entre 2 y tiene dieléctrico. Entonces calculamos lo que les dije anteriormente, la capacitancia con aire y la multiplicamos por K. Tendríamos un arreglo de un capacitor con aire en paralelo con un capacitor con dieléctrico en paralelo. Entonces nos pueden dar cualquier fracción, ¿verdad? Generalmente es la mitad la que se dice o un tercio. Bien, cuando tenemos varios capacitores, ¿qué sucede? Ya hemos dicho, ¿verdad? Los capacitores en paralelo se suman y capacitores en serie
la capacitancia equivalente de capacitores en serie sería el inverso sobre la sumatoria de los inversos. Ven acá, están conectados en serie. Entonces, le hemos aplicado un voltaje. La capacitancia equivalente, ¿a qué sería? El inverso de la capacitancia equivalente sería a la suma del inverso de C1 más el inverso de C2. De ahí despejamos la capacitancia equivalente. Pero la capacitancia equivalente a estos dos capacitores sería menor que C1 o menor que C2. Si C1 es el menor del arreglo, entonces la capacitancia equivalente va a resultar menor que C1. Si C2 es de la capacitancia equivalente, perdón, es la capacitancia menor del arreglo de estos dos, entonces la capacitancia equivalente va a resultar menor que C2. Entonces podemos tener los arreglos que queramos. Aquí tenemos 3 y podemos nosotros hacer los cálculos. Vamos a hacer algo acá. Imagine que tenemos en serie dos capacitores, C1 y C2. Y me dice, mire, tenemos un voltaje aplicado. Si los capacitores son iguales, entonces el voltaje sería, el voltaje en capacitor sería la mitad del voltaje total. Entonces, imagine que nos diga, mire, calcule la carga si conocemos el voltaje y conocemos la capacitancia. Podemos nosotros llevar C1 y C2 a un capacitor equivalente y tendríamos un capacitor y calculamos la carga. ¿Qué pasaría si tenemos dos capacitores en paralelo? Pensemos en la misma pregunta. Tenemos un voltaje aplicado al paralelo. Imagine que nos diga, mire, calcule la carga almacenada en el sistema. Sumo C1 y C2, tengo el capacitor equivalente. Y entonces de ahí utilizo la fórmula de Q es igual a C por B. Y ahí despejo la carga. Y tenemos la respuesta. O sea, muchas veces es mejor hacer primero el equivalente y después responder, ¿verdad? Aquí, ¿cuál sería la carga si lo queremos resolver con tal como está, sin simplificarlo? La carga en el capacitor C1, si las áreas son iguales, el medio es igual, tal como se ve acá, entonces están en paralelo. Q1 más Q2 sería la carga del arreglo. Que ya en serie ya no podemos, solamente podemos decir si los capacitores C1 y C2 son iguales, la carga sería igual en cada capacitor. Bien, veamos si hay preguntas. Que si va a trabajar la mitad del dieléctrico. Dijo que cuando es en ese caso tenemos que trabajarlo en paralelo. Sí, o sea, Primero trabajarlo con el vacío y después con la mitad, ¿verdad? sí, si la introducción del dieléctrico es hasta la mitad del área, entonces ahí podemos asegurar que podemos trabajar podemos decir que tenemos un capacitor con aire y otro en paralelo con otro capacitor con dieléctrico. Pero el área cambia, porque uno está a la mitad con aire y la otra mitad con dieléctrico. Entonces hacemos el cálculo y sumamos las dos capacitancias porque están en paralelo y ya sería la respuesta a la capacitancia equivalente.
¿Qué pasaría si fuera un tercio que quedaría con aire y 2/3 con dieléctrico? Entonces dividimos el área en 3 y vemos cuándo es 2/3, cuánto es 1/3 y trabajamos con 2 capacitores en paralelo, pero con diferente área. ¿Otra pregunta?